Nosotros encargados ya de meter una nueva columna, un nuevo espacio deportivo, después de lo que fue la política, después de lo que es el interés general de todo lo que ha ocurrido durante el fin de semana, nos metemos con el vóley. Nuestra compañera Antoine Sorena, que todavía está con esas horas de cansancio por haberse levantado en la madrugada del domingo, fue, ¿no? Cuando Argentina... Voy a hacer un análisis muy poco, con muy poco contenido, pero yo creo que por la antesala y por los antecedentes de los equipos que enfrentamos, perdimos relativamente bien, digo, le ganamos al doble campeón olímpico, perdimos contra el último campeón. ¿Podemos decir que se dio la lógica, eso decís? Claro, una cuestión así, que no podemos volvernos tan tristes, a eso me refiero. Uno nunca le gusta perder, claro, pero bueno, cuando perdés con las grandes potencias... Sí, se puede analizar así. Italia era el campeón del mundo, ¿no? Claro, digamos, ¿no? Aunque esté en este proceso y que se haya cruzado con Argentina siendo segunda en su grupo, no dejaba de ser un gran equipo. Quizás lo podemos analizar nosotros desde acá, mirando los partidos, pero está bueno que lo haga un periodista que lleva muchos años siguiendo al vóley, no solo con selección, como a nosotros a veces nos prendemos, sino también en el voleibol argentino, y está bueno analizarlo con él. Lo conocimos en el sorteo del Open Volley, aquí en la ciudad de Necochea. Él estuvo conduciendo esa ceremonia junto a Pablo Meana. Lo presentamos, le damos la bienvenida y las gracias a Martín de Rose, periodista especializado en voleibol. De eso vamos a hablar. Martín, bienvenido al aire de K2, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo andan? Bueno, muy bien. Nosotros aquí teníamos muchas ganas de charlar con vos. Te conocimos, como te decía. Estábamos de público ese día. Fuimos con Adrián. Sí. Y estábamos de público ahí en el sorteo del Open, de ese gran torneo que organiza Pablo Meana. Y bueno, ahí te conocimos un poco y teníamos muchas ganas de charlar y de recibir tu análisis, ¿no? De alguien que está tan cercano al seleccionado nacional, que lo ves tantas veces y creo que contás con muchísimas más herramientas que nosotros para poder analizar cuál fue el papel del equipo argentino en este mundial. Bueno, muchísimas gracias. En principio el sorteo de la Champions, te diría, por la calidad que tuvo, por la estructura que le mete el ruso Meana y todo el equipo de trabajo ahí del Open Neco. Y ahora vamos a estar, creo que a fines de octubre volvemos para allá a hacer otra vez el sorteo y después ese torneazo increíble que se instaló ahí en el calendario en noviembre, que es espectacular. Yo entiendo lo que dijeron ustedes del análisis. En principio no es para... La tristeza de quedar afuera, siempre, Argentina le viene siendo esquivo los últimos mundiales, teniendo en cuenta que en realidad Argentina es el segundo pelotón a nivel mundial. Hay un primer pelotón en el que está Italia y en el que está Francia, sin duda. Bueno, Argentina le ganó a Francia, lo dejó afuera, al último bicampeón olímpico lo dejó afuera de la primera ronda, en un mundial realmente, nosotros venimos diciendo que es el mejor mundial de los últimos años porque se entiende, o sea, eso ya es un montón. Que se entienda cómo se juegan los mundiales. 8 grupos de 4 equipos, 1 y 2 pasan y a partir de ahí empieza la eliminación. Bueno, lamentablemente en este sistema, si ustedes se acuerdan, los Juegos Olímpicos de Río 2016, en Brasil, el equipo de Julio Velasco, Argentina hizo una primera ronda espectacular jugando un altísimo nivel, terminó primera del grupo de 6 como nunca antes en la historia, y en el primer cruce le tocó Brasil, que arañó la clasificación, que casi queda fuera en primera ronda. Brasil termina siendo campeón olímpico y deja fuera a la Argentina en cuarto de final en el primer cruce eliminatorio. Bueno, una historia parecida, porque Argentina juega una primera ronda muy aceptable, gana sus 2 partidos, juega frente a Francia, después de que Francia perdió con Finlandia, con la posibilidad de que el que perdía quedaba fuera. Incluso el 3-1 de Finlandia sobre Corea hacía que Argentina, si perdía 3-2 con alguna mezcla de resultado, ganando por mucha diferencia su set, bueno, como ganó los 2 primeros sets frente a Francia por la mínima, Argentina, si perdía 3-2 quedaba fuera. Claro. Bueno, termina ganándole a Francia en tiebreak, un partido histórico, espectacular. No te diría que en el ranking de los mejores partidos de la historia, pero un partido durísimo que le tocó afrontar a Argentina y dejar afuera a Francia. Bueno, y el primer cruce fue Italia, que perdió con Bélgica en su grupo, quedó segunda, y el campeón del mundo, finalista de la última BNL, se chocaba con Argentina, y Argentina, que arrancó un partidazo, ganaba por 3, en un par de turnos ganaba por 3 el primer set. El saque termina siendo la diferencia. El saque es lo que... Argentina se acerca por talento y por juego a las potencias a nivel mundial, y el saque la vuelve a alejar. El saque es la diferencia, no solamente lo que saca Argentina, sino lo que sacan los rivales de Argentina, esa forma de entrenar bajo esa presión de saque, con ese ritmo de saque.
Argentina lamentablemente lo sufrió frente a Italia con Gianelli, con Yuri Romanò, con Micheletto, y lamentablemente se le fue el partido en el primer set. Fue un cachetazo duro que le costó en el segundo, y en el tercero, cuando parecía que se podía, llegó un turno de Yuri Romanò, hizo 3 puntos directos de saque y Argentina se volvió a casa en el primer corte. Pero no creo que sea un mundial para ponerse triste. La tristeza es no estar, la tristeza es un mundial de sorpresas, que Argentina no haya podido dar otra. La tristeza es que es un mundial descompensado. Hoy vimos un partido entre Bulgaria y Portugal que realmente estaba muy lejos del nivel de los mejores equipos del mundo, el peor partido del mundial. Bulgaria pasó. Mañana juegan Túnez y Chequia, y Argentina está fuera. Bueno, también está fuera Brasil, también está fuera Cuba, también está fuera ahora Francia. Es un mundial con algunas sorpresas y lamentablemente Argentina quedó afuera. Perdió bien frente a Italia, tuvo su chance pero perdió bien, y bueno, ahora a reconstruir. Tal vez la tristeza es, sí, bueno, fin de ciclo para Luciano de Checo, se despidió Marcelo Méndez como entrenador. Hay mucho para ver qué se viene en el voleibol argentino. Los mundiales siguen siendo esquivos, pero bueno, hubo una oportunidad de que Argentina enamorara de nuevo a la gente en ese partido contra Francia. Martín, sacando los resultados y el análisis que hiciste del contexto de un mundial que tenía estas sorpresas y un formato distinto al que se venía desarrollando, primer mundial con tantas selecciones, digo, respecto de la generación que va a quedar después de la salida de Checo y de Méndez, digo, ¿cuál es el análisis? ¿En qué contexto quedó hoy la Argentina a nivel internacional? Pensando en un mundial dentro de un par de años, creo otra vez, y un ciclo olímpico. Y un ciclo olímpico que apunta a Los Ángeles, digo, con los Vicentín, con los Palovsky, digo, con los nombres que ya saben lo que es jugar finales mundialistas, en otras categorías quizás, que están ahí dando vueltas por la selección. ¿Cómo está hoy el plantel argentino en ese contexto mundialista? ¿Cómo lo analizás vos? En principio, la gran novedad del vóley de los últimos años es que se corrió un año, hasta el mundial pasado se jugaba en el año de los mundiales de fútbol. Bueno, el vóley decidió correrse de ese calendario, no solamente a años impares, sino que además cada 2 años. Por lo tanto, en 2027 tendremos un próximo campeonato mundial. Es una buena prueba, es una buena necesidad. El vóley además juega la BNL, que es la Volleyball Nations League, la Liga de las Naciones, que se juega todos los años. Jugás 15 partidos de máxima exigencia contra los mejores del mundo. El voleibol tiene mucha competencia. Durante 6 meses, muy comprimido en el calendario, pero mucha competencia. ¿Cómo queda Argentina? La realidad es que también entendemos que Luciano de Checo como armador, siendo el mejor jugador de la historia del voleibol argentino, te acerca a cualquier posibilidad. Bueno, ahora será Mati Sánchez, que es un armador extraordinario, el que tomará esta posta si es que Luciano de Checo definitivamente deja la selección, porque la mitad del año no la jugó, volvió para el Mundial y fíjate cómo volvió, y el partido con Francia fue brillante, el partido de Luciano de Checo. Luciano Palovsky y Luchi Vicentín van a ser la referencia de ataque. Por suerte, Argentina recuperó a Luciano Vicentín en la versión de 2023, un atacante de nivel europeo, y el talento de Palovsky que hace la diferencia. Lamentablemente no fue el mejor mundial para Pablo Cucarcel, que es un jugador extraordinario, pero no jugó mucho mejor en bloqueo, le dio a la Argentina en bloqueo y en defensa lo que no pudo darle en ataque. Habrá que ver ese rol de opuesto después de la salida, la renuncia de Bruno Lima antes del Mundial. No jugó la BNL, renunció antes del Mundial. Argentina se quedó sin el opuesto, que fue goleador de los Juegos Olímpicos de Tokio. ¿Qué viene ahora? Bueno, Germán Gómez tuvo momentos extraordinarios. La altura, habrá que ver si Argentina arma un esquema de juego en el que Germán Gómez, correntino fuertísimo que salta como un canguro, va a ser la salida de ataque, pero con el privilegio del ataque por las puntas, de Palovsky y de Vicentín. Tenemos uno de los mejores centrales del mundo, que es Agustín Loser, el capitán del equipo. Joaquín Gallego ayer demostró que jugó en un gran nivel cada vez que fue llamado. Argentina bloqueó bien y además atacó bien por ese rubro. Bueno, el desafío de Argentina es, perdiendo varios centímetros ante los mejores equipos del mundo, perdiendo en centímetros, en inversión en deporte, después será otra discusión, ¿no? Argentina, los kilómetros que tenemos en cuanto a inversión y desinversión, sobre todo en el último par de años, pero en los últimos 5, pongamos 10 años, la desinversión en deportes
es extraordinaria. Entonces, bueno, en ese contexto de desarrollo, en el contexto de que Argentina juega con 10 centímetros por debajo del resto del mundo, bueno, Argentina es un equipo que tiene que ser de los mejores equipos en recepción en el mundo y lamentablemente no lo pudo mostrar en este campeonato mundial. Bueno, habrá que ver ahora cuál es la planificación, quién será el entrenador que continúe el trabajo. Hay mucho por trabajar, pero Argentina la verdad, hace 15 años está entre los 10 mejores del mundo y es un milagro en el contexto del voleibol mundial. Cuando vos ves selecciones, por ejemplo, como Eslovenia, como Bélgica, selecciones que aparecen y de repente traen un opuesto que hace 30 puntos por partido, como Finlandia, que casi jugó muy poco al vóley, pero tuvo un opuesto de 30 puntos, y te acerca al nivel mundial. Bueno, habrá que ver qué viene para Argentina. Martín, dos preguntas particulares. Una tiene que ver con la dirección técnica. Dijiste que se termina un ciclo. Digo, en tu experiencia, ¿tenés alguien que aparezca en el mapa? ¿Hay un proyecto de técnico? ¿Quién crees que podría hacerse cargo de este momento del vóley en Argentina? No, en cuanto a proyecto, te diría que no sé. Lo último que escuché como proyecto, lo más cercano a la federación, es la posibilidad de la continuidad de Horacio Di Leo, el asistente de Marcelo Méndez, sí. Como un posible... Horacio Di Leo se fue la temporada pasada, después de la medalla de Tokio, y volvió. Y esta vuelta muchos la indican, un técnico que está haciendo una campaña brillante en Brasil, en la Superliga de Brasil, donde brilló también Marcelo Méndez, ahora con Renata, Horacio Di Leo. Bueno, quizás pueda ser la posibilidad de un técnico con mucha jerarquía. Después, no sé, realmente no... Hernán Ferraro es un técnico con posibilidades. Argentina, el gran tema que tenemos que pensar sinceramente es que Argentina, los últimos ciclos fueron Javier Weber, hoy asistente número 1 de Estados Unidos, que acaba de pasar a cuarto de final del Mundial. Después Velasco, el técnico más importante de la historia del voleibol argentino. En términos internacionales, ¿no? Julio Velasco ya saben lo que es, último campeón del mundo con Italia en el voleibol femenino, campeón olímpico con Italia en el voleibol femenino, campeón de la BNL, una Italia que no pierde hace un año y medio. Y después Marcelo Méndez, el mejor entrenador de la historia de la selección argentina, porque ganó la medalla, porque salió campeón sudamericano, campeón panamericano, porque Argentina jugó en niveles extraordinarios. Bueno, es muy difícil la continuidad, no va a ser fácil. Y digo, a la hora de retener, y si no puedo librar la comparación con el fútbol, es como que no hayamos retenido a Scaloni más o menos, ¿no? Digamos como que todos los técnicos sí, pero Marcelo Méndez estiró un año más su salida. Eligió quedarse un año más. Marcelo Méndez fue campeón de liga en Argentina con River, en España con Sonamar Palma, se fue a Brasil y ganó con Sada Cruzeiro, hizo el mejor equipo de la historia de la Superliga de Brasil, se fue a Polonia, ganó 2 ligas en Polonia, ganó todas las ligas que dirigió, ahora se va a Italia. Italia, la Federación Italiana tiene no una multa, pero como un incentivo en dólares, creo que son $100.000 que vos tenés que pagar si además decidís dirigir una selección, con lo cual es muy difícil. Y Marcelo Méndez creo que ya entendía que su ciclo estaba cumplido, siguió un año más, no tuvo ofertas de selección y va a dirigir ahora al último campeón italiano, nada más y nada menos. Claro. Va a un desafío extraordinario. No creo que hubiera posibilidades de la federación para retenerlo. Entonces, sí, se va un técnico extraordinario, se va el mejor técnico de la historia de la selección. ¿Quién viene? Te digo, muy, muy difícil. No creo que haya sido una responsabilidad en este caso de la federación haberlo retenido. Bueno, en el contexto de la salida de Luciano De Cecco, aunque todavía bien no sabemos, ¿no? Sí, porque ha tenido varios amagues sobre dejar la selección o no, entendemos que sí. Tiraste al pasar lo que fue el mejor jugador de la historia del voleibol nacional, a mí eso me resonó y la pregunta es que profundices en eso, teniendo en cuenta todos los nombres que hay antes, ¿no? Y también medallistas olímpicos, y se me viene Hugo Conte a la cabeza, pero tantos otros también. Me gusta porque creo que lo tenés bien resuelto en cuanto a títulos y méritos para decir lo que dijiste respecto de Luciano. Mirá, lo pensaba antes del Mundial, es un jugador que ha salido campeón en Italia, la NBA del voleibol. Es un jugador campeón panamericano. Estuvo campeón del campeonato sudamericano, el único que ganó Argentina en la historia con Brasil en 2023. Estuvo en la medalla de bronce en Tokio, y acaba de jugar su sexto
mundial consecutivo. No hay ningún jugador en la historia que haya jugado 6 mundiales consecutivos en el mundo. Te diría que en Argentina fue campeón sudamericano con Bolívar. No creo que quede mucho más camino para... Y además de lo que, digamos, tiene la ventaja de haber jugado en la era de las redes sociales, ¿no? No empezó en la era de las redes sociales porque su primer mundial fue en el 2006. Su primera temporada en la selección fue en el 2006 con 18 años. Y acaba de terminar su 6º mundial, es cierto, ayudado por un año antes, quizás ayudado porque se jugó este mundial un año antes. Ahora, no van a venir jugadores que jueguen 6 mundiales cada 2 años. Ahora, cada 4, no creo que exista en el mundo. Es nuestro, va a entrar al Salón de la Fama, sin duda tiene que entrar al Salón de la Fama. Sería justo que ingrese al Salón de la Fama Luciano de Checo. Y además, en la era de las redes sociales, los virales de Luciano de Checo armando a una mano, tocando de segunda, jugando... Quien pueda ver el cierre del partido con Francia, la pelota que le arma a Luchi Vicentín en la última pelota del partido, ahí más o menos demostrás, tenés pocas cuestiones para que te discutan la calidad de jugador que Luciano de Checo, estando Marco Milinkovic, Hugo Conte, reconociendo la historia del vóley argentino. Ahora, lo que ha logrado Luciano en términos estadísticos, en términos de calidad, en términos de ligas internacionales, haber sido campeón de la NBA con Civitanova, con Perú, habiendo ganado con Perugia, no existe, no creo que tenga que alguien lo pueda igualar, sinceramente. Martín, voy a ser muy injusto periodísticamente, me tenés que decir una palabra para poder resumir el papel que jugó la Argentina en este Mundial. ¿En una palabra? Sí. A nivel del Mundial. Ahora desarrollá tranqui. Dio la talla sería como la frase. En una palabra es muy difícil. Bien. Pero en un mundial de sorpresas en el que quedaron afuera en primera ronda Brasil, Francia, Cuba, Japón, me olvidaba de Japón, totalmente a nivel, y en un mundial en el que estuvo lejos de su techo, y que eso es lo peor, porque lo más lamentable es que estuvo lejos de su techo, se fue acercando a su techo y quedó afuera. Lamentablemente se hubiera resuelto, ahora jugaría el próximo partido frente a Bélgica, van a jugar Italia y Bélgica le ganó a Italia, entonces una pena, quedó cerca Argentina, pero para mí dio la talla en el Mundial. Me encanta. Martín, nos vemos, ojalá que te puedas hacer un ratito en el momento que andes por Necochea, cuando vengas al Open Volley, sabés que nos encanta charlar de vóley más con personas que saben tanto, así que ojalá que puedas venirte algún momento al estudio. Sé que el ruso Meana te va a recomendar que vengas a charlar un rato con nosotros, así que ojalá que podamos verte en octubre cuando andes por acá. Me encantaría, amo la radio, así que sí, y lo que diga Pablo Meana, vos sabés que él dice y yo soy el brazo ejecutor. Dale, nos vemos por acá entonces. Lo quiero mucho y lo respeto a uno de los mejores, al mejor, te diría, no le dio en términos estadísticos, perdió la medalla de bronce en Sydney, sí, pero en el top de los líberos con Santi Danani, top de los líberos de la selección argentina. Bueno, agradecemos que seguramente ha tenido que ver con alguna gestión de que hoy esté saliendo al aire con nosotros, así que le agradecemos a él también. Martín, nos vemos por acá entonces. Abrazo grande y gracias. A ustedes. Bueno, a vos, Martín de Rose, periodista, presentador de la Liga Nacional de Voleibol, transmitiendo para D-Sport los partidos que estuvo jugando la selección argentina en este Mundial de Filipinas, y charlando un poco con conocimiento de causa, y tremendo. Si pueden ver el compilado de Checo armando a una mano, yo entiendo que no es algo habitual, es como un firulete más, como si te dijera, mirate un compilado de los goles de Messi, claro, de por qué un jugador argentino es el mejor jugador del mundo. Bueno, uno de los mejores del mundo tiene que ver con el armador Luciano de Checo. Vean las pelotas que armó en situaciones de partido recontra límites y estresantes. A una mano el tipo habilitaba al opuesto o al punta. A los que les gusta el vóley sabrán de lo que les estoy hablando, así que véanlo. 36 pasaron del mediodía. Buena nota con Martín de Rose analizando un poco el papel de Argentina en el Mundial de Vóley. Suena la alarma, suena la cafetera, suena la radio. Segundos afuera. De 9 a 13 por K2 96.3. Actitud hecha radio.